Primer libro de Samuel 1-4. Traducción en lenguaje actual. Historia de Samuel. Dios le da un hijo a Ana. En Ramá, un pueblo de los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado Elcaná. Sus antepasados fueron Jeroam, Eliú, Tohu y Suf. Todos ellos eran descendientes de Efraín. Elcaná tenía 2 esposas, Peniná y Ana. Peniná tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allí adoraban al Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. Allí también trabajaban 2 hijos del sacerdote Elí, llamados Hofni y Faíns. Cuando Elcaná presentaba un animal como ofrenda, les daba una parte de la carne a Peniná y a sus hijos. Pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho, a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. Como Ana no tenía hijos, Peniná se burlaba de ella. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y ni comer quería. Todos los años, cuando iban al santuario, Peniná la trataba así. En una de esas visitas, Elcaná le preguntó a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Para ti, es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. Ana dejó de comer, se levantó y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba allí, sentado junto a la puerta. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar. Por eso oró a Dios y le hizo esta promesa. Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro, no te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. Ana oraba a Dios en silencio. Elí la veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Por eso le dijo: ¿No te da vergüenza estar borracha? Deja ya la borrachera. Pero Ana le respondió: Señor mío, no crea usted que estoy borracha. No he bebido vino ni cerveza. Estoy muy triste, y por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Entonces Elí le contestó: Vete tranquila, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y Ana le dijo: Usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó a comer y dejó de estar triste. A la mañana siguiente, Elcaná y su familia fueron al santuario para adorar a Dios, y después de eso regresaron a su casa en Ramá. Tiempo después, Elcaná y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales, y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, Ana le puso por nombre Samuel, porque Dios contestó su oración. Al año siguiente, cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar la ofrenda acostumbrada, Elcaná fue a Silo con toda su familia para cumplir su promesa. Pero Ana no quiso ir con ellos, y por eso le dijo a su marido: Cuando el niño ya pueda comer solo, yo misma lo llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios. Allí se quedará a vivir. Elcaná le dijo: Haz lo que te parezca mejor. Que el niño se quede contigo hasta que pueda comer solo. Y que Dios cumpla su promesa. Ana se quedó con su hijo, y lo cuidó hasta que el niño comenzó a comer solo. Fue entonces cuando Ana lo llevó al santuario de Silo. También llevó como ofrenda un novillo de 3 años, vino y 20 kilos de harina. Después de presentar en el altar al novillo, Ana y su esposo le entregaron el niño al sacerdote Elí. Y Ana le dijo: Señor mío, hace tiempo yo estuve aquí, orando a Dios. Yo le pedí este niño, y él me lo concedió. Por eso ahora se lo entrego, para que le sirva todos los días de su vida. Y todos ellos adoraron a Dios. El canto de Ana. Entonces Ana dedicó a Dios este canto: Dios me ha hecho muy feliz, Dios me ha dado muchas fuerzas. Puedo taparles la boca a mis enemigos, y estoy feliz porque Dios me ha salvado. Nuestro Dios es único. Nadie se le compara. No hay quien pueda protegernos como nos protege nuestro Dios. Cállense. No sean tan orgullosos. No hablen como la gente presumida. Dios nos conoce muy bien, sabe cuando hacemos lo bueno y cuando hacemos lo malo. Dios quita poder a los poderosos, y da fuerza a los débiles.
A los que antes tenían mucha comida, Dios los hace trabajar para ganarse el pan. A los que siempre tenían hambre, hoy los tiene bien alimentados. La mujer que no tenía hijos ahora es madre de muchos. La que tenía muchos hijos, ahora no tiene ninguno. Dios nos da la vida y nos trae la muerte. Dios nos hace ricos y nos deja pobres, nos humilla y nos exalta. Dios saca del basurero al pobre, y lo hace reinar entre príncipes. Dios es dueño de todo el universo. Dios protege a quienes lo obedecen, pero los rebeldes mueren angustiados. De nada les sirve su fuerza. Dios destruye a sus enemigos, desde el cielo lanza truenos contra ellos. Dios es el juez de todo el mundo. Al que él pone como rey le da riqueza y poder. Samuel y los hijos de Elí. Después de esto, Elcaná y su familia regresaron a su casa en Ramá, mientras que el niño Samuel se quedó con el sacerdote Elí para servir a Dios. Los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Por ejemplo, la ley de Dios decía que, al presentar las ofrendas, primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de la carne. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía un sirviente de los hijos de Elí y le decía al que presentaba la ofrenda: «Dame la carne que le toca al sacerdote, para que yo se la prepare. Debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida». A veces alguien contestaba: «Déjame quemar primero la grasa, y luego te llevarás lo que gustes». Pero el sirviente le respondía: «Si no me la das ahora, me la llevaré por la fuerza». Muchas veces el sirviente llegaba con un tenedor, lo metía en la olla donde se estaba cocinando la carne, y todo lo que sacaba era para los hijos de Elí. El niño Samuel, por el contrario, servía fielmente a Dios. Elí bendice a Ana. Samuel se vestía con ropa de lino, como los sacerdotes. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña, y se la llevaba cuando iba con su marido a presentar su ofrenda. En una de esas ocasiones, Elí bendijo a Elcaná y a Ana y les dijo: «Ya que han puesto a Samuel al servicio de Dios, que Dios les conceda tener más hijos». Y así sucedió. En los años siguientes, Dios bendijo a Ana, y ella tuvo 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el niño Samuel crecía bajo el cuidado de Dios. Maldad de los hijos de Elí. Elí ya era muy viejo. Cuando se enteró de todo lo que hacían sus hijos con los israelitas, los llamó y les dijo: «¿Por qué se comportan así? Ya la gente me ha contado todo lo malo que ustedes hacen. Todos en Israel hablan mal de ustedes. Si una persona ofende a otra, Dios puede decidir quién tiene la razón, pero si alguien ofende a Dios, no hay quien pueda defenderlo». Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso al regaño de su padre. Además, Dios ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel seguía creciendo, y Dios y la gente lo querían mucho. Un profeta reprende a Elí. Dios envió a un profeta para que le diera este mensaje a Elí: «Yo me di a conocer a tus antepasados cuando ellos eran esclavos del rey de Egipto. Entre todas las tribus de Israel, elegí a tu familia para que sus descendientes fueran mis sacerdotes. Les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar, de quemar incienso, de vestir las túnicas sacerdotales y de comer de las ofrendas del pueblo. ¿Por qué no das importancia a los sacrificios y a las ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Tú les das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos, porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados que siempre serían mis sacerdotes. Pero ya no será así. Yo aprecio a los que me aprecian, pero desprecio a los que me desprecian. Viene el día en que toda tu familia perderá importancia. Ninguno de tus hijos llegará a viejo. Los pocos que queden como sacerdotes te harán sufrir mucho y también morirán jóvenes. Y tú serás testigo del bien que haré a mi pueblo. Para que sepas que todo esto sucederá tal como lo he dicho, te daré una señal: tus 2 hijos, Jofni y Faíns, morirán el mismo día. Sin embargo, yo pondré en mi santuario a un sacerdote fiel, que hará todo como a mí me gusta. Haré que su familia viva mucho tiempo, y que sirva al rey que he elegido. Los pocos que sobrevivan de tu familia se arrodillarán delante del sacerdote fiel, y le suplicarán: por favor,
Denos usted algún trabajo como sacerdotes, para que podamos comer aunque sea un pedazo de pan. Dios llama a Samuel. En aquellos tiempos, Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Samuel, Samuel, dijo Dios. Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿En qué puedo servirle? Elí le respondió: Yo no te llamé. Anda, vuelve a acostarte. Samuel fue y se acostó, pero Dios volvió a llamarlo: Samuel, Samuel. Él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿En qué puedo servirle? Elí le respondió: Yo no te llamé, hijo mío. Anda, vuelve a acostarte. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Dios le hablaba. Por tercera vez Dios lo llamó: Samuel, Samuel. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿En qué puedo servirle? En ese momento Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño, así que le dijo: Anda a acostarte. Si oyes otra vez que te llaman, contesta así: Dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Samuel volvió a acostarse, y poco después, Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Y él contestó: Dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Dios le dijo: Voy a hacer en Israel algo muy terrible. Cuando la gente lo sepa, temblará de miedo. Cumpliré contra la familia de Elí todo lo que he dicho. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente, y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia, y nada ni nadie podrá evitarlo. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. Samuel volvió a acostarse y, cuando amaneció, se levantó y abrió las puertas del santuario. Pero no se atrevía a contarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí lo llamó: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, contestó Samuel. Y Elí le preguntó: ¿Qué te dijo Dios? Cuéntamelo todo. Que Dios te castigue si no me lo dices. Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada, y Elí dijo: Que se haga la voluntad de Dios. Él es quien manda. Samuel seguía creciendo, y Dios lo cuidaba. También le daba mensajes en el santuario de Silo, y Samuel se los comunicaba a todo el pueblo. Todo lo que Dios prometía por medio de Samuel, se cumplía. Por eso en todo Israel, la gente confiaba plenamente en las palabras de Samuel. Los filisteos capturan el cofre del pacto. Un día, los israelitas salieron a pelear contra los filisteos, y acamparon en Ebenezer. Los filisteos, por su parte, acamparon en Afec y se organizaron para la batalla. Comenzó el combate y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando como a 4,000 de ellos. Cuando el resto del ejército israelita regresó al campamento, los jefes del pueblo se preguntaban: ¿por qué dejó Dios que los filisteos nos derrotaran? Vamos a Silo a traer el cofre del pacto. Así Dios nos salvará de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó traer de Silo el cofre del pacto, donde el Dios Todopoderoso reina entre los querubines. Los hijos de Elí, Jofni y Faíns, venían acompañándolo. Cuando el cofre del pacto llegó al campamento israelita, todo el pueblo gritó tan fuerte que hasta la tierra tembló. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaban: ¿por qué hacen tanto escándalo esos israelitas? Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas habían traído el cofre del pacto de Dios a su campamento, les dio mucho miedo y algunos decían: estamos perdidos. Dios ha llegado al campamento israelita. Esto nunca nos había pasado. Nadie podrá salvarnos de ese Dios tan poderoso. Es el Dios que destruyó en el desierto a los egipcios con toda clase de terribles castigos. Y otros gritaban:
Filisteos, no se desanimen. Sean valientes. De lo contrario, los israelitas dejarán de servirnos y nosotros pasaremos a ser sus esclavos. Peleen como hombres. Los filisteos pelearon contra los israelitas y los derrotaron. La matanza fue muy grande, pues mataron a 30,000 soldados israelitas, y el resto del ejército huyó a sus casas. Además, los filisteos capturaron el cofre del pacto de Dios y mataron a Jofní y a Faíns, hijos de Elí. Muerte de Elí. Ese mismo día, un hombre de la tribu de Benjamín escapó de la batalla y llegó corriendo a Silo. Había roto su ropa y se había echado polvo sobre la cabeza en señal de luto. Cuando entró en la ciudad y le contó a la gente lo que había pasado, todos empezaron a llorar a gritos. El sacerdote Elí era ya un anciano de 98 años, y se había quedado ciego. Estaba sentado en una silla, junto al camino. Esperaba saber, con ansias y temor, qué había pasado con el cofre del pacto de Dios. Cuando oyó el griterío, preguntó: ¿por qué hay tanto alboroto? Y aquel hombre le dijo: logré escapar del campo de batalla, y acabo de llegar. ¿Y qué ha pasado, hijo mío?, le preguntó Elí. Y el hombre le contestó: los filisteos nos derrotaron y se llevaron el cofre del pacto de Dios. Miles de nuestros hombres han muerto. Tus hijos, Jofní y Faíns, también murieron. Como Elí ya era anciano y muy pesado, cuando oyó lo que había sucedido con el cofre, se fue de espaldas, cayó junto a la puerta y se quebró el cuello. Allí murió. Había sido líder de Israel 40 años. La nuera de Elí estaba embarazada y a punto de tener su bebé. Le afectó saber que el cofre del pacto de Dios había sido capturado, y que su suegro y Faíns, su esposo, habían muerto. Por eso empezó a sentir fuertes dolores, y tuvo a su bebé. Eso le causó la muerte. Antes de que ella muriera, las mujeres que la atendían le dijeron: anímate, tuviste un niño. Ella no les respondió ni les hizo caso. Solo tuvo tiempo de ponerle a su hijo el nombre de Icabod, y alcanzó a decir: Israel ha perdido el cofre. Dios nos ha abandonado.